Que sea todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahora la participación del licenciado Carlos Cebreros Telles, quien nos va a dar unas palabras y posteriormente va a declarar inaugurado esta conferencia magistral. Bien, me da mucho gusto tenerlos aquí en este lugar, la Casa del Pueblo, la casa de todos ustedes. Ya hemos estado aquí otros años y quiero decirles que tengo el gusto de ser presidente de la Red de Ministerios para la Familia en el Mundo, que está formado por pastores, líderes y profesionistas de las diferentes denominaciones cristianas evangélicas, y su propósito es defender la vida y la familia desde el punto de vista del motivo escritural, creación, caída y redención, en comunión con el Espíritu Santo. Hemos organizado, como les dije, conferencias en este mismo recinto legislativo durante estas últimas 4 legislaturas, en las cuales hemos traído conferencistas de talla internacional, como al doctor Roy Clauser, a Gene Skiller y al doctor Harry Van Dyke, que son amigos de aquí del doctor Adolfo García de la Siembra, que hoy está con nosotros, y también nuestro amigo, ¿verdad? Ya también. Y les comento que como parte de este ciclo de conferencias Cosmovisión Cristiana, un nuevo paradigma para México, tenemos la oportunidad de cerrar este diplomado con la conferencia magistral Cosmovisión y Política Cristiana a cargo del doctor Adolfo García de la Siembra. En este ciclo de conferencias que hemos estado impartiendo los siguientes temas. Aquí ya hay algunos maestros, alumnos que han venido tomando estas conferencias. Ya se impartió la conferencia Cosmovisión Cristiana por el profesor Misael Custodio Villa del Seminario Juan Calvino. También se impartió el tema ¿Qué es religión? Por el profesor Daniel González Castellanos, pastor de la Iglesia Reformada Rehoboth. Aquí está Daniel, ¿a dónde estás, Daniel? Allá está Daniel. También se impartió Introducción a la Filosofía por el profesor Enrique Aguirre, pastor de la Iglesia Presbiteriana Betel de Cuernavaca, Morelos. No ha llegado, yo creo que luego la entradita, ¿verdad?, al DF. Esperemos que no tarde. También se impartió la conferencia Soberanía de las Esferas por el doctor Jorge Ramírez Catalán, quedó de llegar en un momento más, que es fundador y rector del Seminario Juan Calvino Internacional. Y los temas de familia, violencia intrafamiliar, el feminismo, el machismo y la drogadicción a cargo de su servidor, que ya se impartieron. Y ya nada más nos falta 2 conferencias. Aquí tenemos al politólogo Ernesto Espejel, y que es asesor del Senado de la República, aquí está con nosotros, y que él también va a dar el tema de política. Y con eso estaremos cerrando nuestro ciclo de conferencias. Bien, este ciclo de conferencias que hoy, o más bien esta conferencia que se va a impartir, Cosmovisión Cristiana y Política, pues a cargo del doctor, pero todas estas conferencias han sido en el marco de los motivos religiosos del doctor Hermann Doyever, ¿verdad?, que es el escritor del libro Raíces de la Cultura Occidental, y como muchos ya saben, el doctor García de la Siembra es el traductor de todos estos libros de filosofía cristiana, y que hoy lo tenemos, ¿verdad? El doctor Adolfo, pues ya cada vez más es un poco más difícil traerlo por sus conferencias en todo el mundo. Bien, pues todo esto que hemos venido haciendo es el trabajo de muchos que hemos venido participando, de los diputados, el diputado Adolfo Rojo Montoya, que por razones de trabajo no va a poder estar. Esperemos que venga su representante. Le agradecemos desde aquí, ¿verdad?, el agradecimiento por su apoyo. También al licenciado Manuel Solares, que nos ha prestado sus instalaciones allá en la colonia Roma,
en donde hemos estado tomando las conferencias. Bien, pues sean bienvenidos y gracias por su atención. Bien, siendo las 10:35, ¿verdad?, damos inicio a este foro Cosmovisión Cristiana, un nuevo paradigma para México. Gracias. Ahora les quiero presentar un poquito para que conozcan al doctor Adolfo García de la Sierra, aquellos que no lo conocen, y posteriormente entraremos ya directo a su conferencia. El doctor Adolfo García de la Sierra realizó sus estudios de licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestro en Filosofía en la Universidad de Stanford dentro de un programa especial de Filosofía de la Ciencia. Recibió el título de doctor en Filosofía en esa misma universidad. Fue profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde el año 1986 hasta el año 1993. Es investigador y profesor de teoría económica o microeconomía en el CIDE del año de 1993 al 1998 y ha sido profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana del 1998 a la fecha, donde ha impartido la cátedra de microeconomía. También es miembro fundador del Instituto de Filosofía de la misma universidad, del cual actualmente es el director. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987. En el año 2009 fue electo presidente de la Sociedad Iberoamericana de Metodología Económica. Además de un libro sobre fundamentos lógicos de la teoría del valor en Marx y una antología de filosofía de la religión y un libro coordinado de filosofía de la lógica, el doctor de la Sierra ha publicado más de 70 artículos y capítulos en revistas y libros internacionales especializados de filosofía o economía. Además ha traducido los libros de Raíces de la Cultura Occidental y Política y Academias Escriturales, de Hermann Doyeberg y Evan Ronner, respectivamente. Fue revisor de la traducción al español de la obra Incredulidad y Revolución del doctor Groen van Prinsterer, el cual fue presentado en este mismo lugar el año pasado. Ha impartido una multitud de cursos, así como conferencias en México, Canadá, Estados Unidos, Perú, Argentina y casi todos los países de Europa. Todo en temas tanto de microeconomía como de lógica, pero así también como de cosmovisión cristiana, principalmente. Sus principales campos de interés han sido la filosofía de la economía, la filosofía de la religión, la filosofía social. Por último, pero no menos importante, el doctor de la Sierra es miembro en plena comunión de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Ahora, quien tenga algo, tengan lápiz y papel a la mano. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, anótenla para que al final de su intervención podamos hacerle la pregunta de viva voz, pero siendo muy, muy, muy concretos. ¿Sale? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Le decía a Carlos que si pudieran apagar aquellas. No sé si sí, nada más esas. Me pueden quedar estas acá. Está muy fuerte y casi no los puedo ni ver. Sí. Ok, bueno, sí funciona bien, ¿verdad? Bueno, sí vamos a hablar desde luego de temas de filosofía política, pero antes de eso es necesario ir a la raíz y al corazón de nuestra posición. Entonces voy a hablar en primer lugar acerca de eso y ya después, incluso al final, podemos discutir temas incluso coyunturales de política, si les parece bien. Pero quiero que vayamos a lo esencial. Lo esencial es la palabra de Dios, ¿sí? Cada movimiento político
en la historia de la humanidad, incluyendo los que actualmente operan en México, tiene un lugar santísimo, vamos a decirlo de manera metafórica. Cada movimiento político tiene un lugar santísimo. No existe la política al margen de la religión. Como los calvinistas han enseñado con mucha precisión y certeza, la política no es más que religión, ¿sí? Entonces, no confundamos, un Estado laico es un Estado en donde no hay una iglesia establecida. Y bueno, México es un Estado laico y lo seguirá siendo, y nosotros velaremos porque lo siga siendo. No hay una iglesia establecida. Pero no confundamos, una cosa es decir que no hay una iglesia establecida y otra cosa es pretender que la acción política es religiosamente neutral. No hay neutralidad religiosa, ¿sí? Entonces lo que tenemos que enseñarle al pueblo cristiano de México es que tiene que militar en la política y en todos los ámbitos de la vida desde una perspectiva escritural, desde una perspectiva bíblica escritural, ¿sí? Sin vergüenza, sin temor, porque todos lo hacen, ¿no? Cada quien tiene su Biblia, cada quien tiene su lugar santísimo y con todo desparpajo y seguridad se plantan en estos espacios, se plantan en el pleno a decir lo que su corazón les dicta que digan y nadie se molesta por eso. Y los únicos que están siempre en el closet pues son los cristianos, ¿no? Que no quieren salir a hacer la marcha del orgullo evangélico, o sea, algo así, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Entonces, eso se tiene que terminar y tenemos que entender que en esta vida no podemos andar en la confusión, ¿verdad? O con una división de mente o de corazón. Tenemos que ser de una sola pieza y tenemos que afirmar nuestro lugar santísimo y tenemos que afirmar nuestra Biblia también. Entonces, ese es el sentido de esta conferencia, no es ningún otro. Y la acción política, al igual que cualquier otra acción, debe estar orientada de esta manera. Creo que eso es algo que se ha insistido mucho en las conferencias que han impartido, sobre todo aquí Ernesto y Carlos, que han tenido una labor educativa verdaderamente vibrante, muy interesante aquí en este lugar. No sé si pudiera ahí el técnico apagarnos estas de allá. No se puede. Ah, es que están grabando, bueno, pues ni modo, está bien. Nos aguantamos para que pueda salir el video. Entonces, empezamos hablando de el concepto de la ley en la creación. Y la creación, hablar de la creación es muy importante, hay que afirmarlo y aseverarlo, asentarlo, porque usualmente los cristianos evangélicos no hablan de la creación, sino que todos se lo llevan por el terreno de la salvación, hasta que llega un momento que ya no sabemos de qué es salvación, de qué, ¿no? Entonces ya no entendimos bien el alcance de la salvación, de mi pellejo, de mi alma, así muy individualista el enfoque, ¿no? Y no es eso, es mucho más grande que eso, ¿sí? La salvación es mucho más grande que eso. Si no se entiende la creación, si no se concentra uno, si no afirma uno el motivo creación, tampoco puede uno entender el motivo salvación, ¿sí? O redención. Por eso vamos a insistir hoy en la creación. Sin embargo, o mejor dicho, hay que empezar por decir que la creación tiene la palabra creación tiene dos significaciones. Puede significar el cosmos, el universo que vemos a nuestro alrededor, en el cual moramos, o puede significar también la actividad creadora de Dios. Entonces hay una ambigüedad ahí que tenemos que tener cuidado, con la cual tenemos que tener cuidado. Actividad de Dios o bien el cosmos creado. Y hay que insistir en que el Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo, es un Dios que se ocupa de su creación, del cosmos que Él mismo ha generado, y que permanentemente está involucrado en lo que está sucediendo aquí. Permanentemente está involucrado, interesado y presente en lo que está ocurriendo aquí. A diferencia del deísmo. El deísmo es una posición religiosa que sí acepta la existencia de un Dios, al cual concibe como una especie de demiurgo o arquitecto supremo del universo, que es como un relojero, es un relojero perfecto, que creó un reloj, le dio cuerda
y lo dejó operando solito y se retiró a sus aposentos mientras el mundo sigue su curso como un mecanismo, como una máquina perfecta. Por aquí está el ingeniero Dueñas que nos podría explicar perfectamente este asunto. No hay máquinas perfectas porque todas pierden energía por la segunda ley de la termodinámica, pero esta máquina sería perfecta según Leibniz, por ejemplo, el gran filósofo alemán, Godofredo Guillermo Federico Leibniz, uno de los creadores del cálculo diferencial e integral, por cierto, diría que el relojero perfecto, que es Dios, creó el mundo, le dio cuerda y entonces va a permanecer eternamente funcionando como un mecanismo perfecto. A esta visión se opuso Isaac Newton, el creador de la física clásica, diciendo que la cantidad total de energía en el universo no era constante, sino que se iba perdiendo. Y por lo tanto era necesario que Dios estuviera presente, por así decirlo, renovando, dándole cuerda de nuevo al universo, porque si no se iba a degradar. Y esto dio lugar a una correspondencia muy interesante, que es la correspondencia Leibniz-Clarke, que está publicada en inglés, por cierto, por Sir Stuart Hampshire, que fue profesor allí en la universidad donde yo estuve, ya fallecido, británico. En inglés está publicada The Leibniz-Clarke Correspondence, pero también existe en el fondo, en siglo XXI, Del mundo cerrado al universo infinito de Coiré, y ahí viene parte, no viene toda, pero sí viene parte de la correspondencia Leibniz-Clarke, y es muy ilustrativa de las discusiones que se daban en el siglo XVII, ¿no? Todavía, en donde se ve con toda claridad que la filosofía naturalis, o la filosofía natural, o la misma física, pues estaba involucrada en una serie de discusiones teológicas también. Entonces ahí se ilustra muy claramente cómo no hay neutralidad tampoco en la física, ni en las matemáticas hay neutralidad tampoco. Entonces el deísmo, un ejemplo del deísmo sería Leibniz, y la correspondencia Leibniz-Clarke, precisamente una correspondencia entre una visión teísta con T de tronco y deísta con D de dedo. Newton pasaría como teísta con T y Leibniz como deísta con D, aunque Newton realmente no era cristiano, porque él no aceptaba la Trinidad, él era unitario, ¿verdad? Newton era unitarista pues, pero era teísta de igual forma, porque insistía en esta cuestión. Bien, uno de los más grandes también filósofos, ¿no? Filósofos naturales, pero científicos de los más grandes de la historia, solamente Einstein acaso se lo podría comparar, ¿no? Bien, entonces nuestra visión es teísta con T de tronco. Y sobre este punto vamos a la escritura, a Colosenses 1, 15 al 17, donde hablando de Cristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces aquí se ve, en lo que llamamos en filosofía, estas serían las líneas cruciales para la ontología cristiana, ¿verdad? La idea de la sustentación, es decir, el universo creado no tiene sustento ontológico, no tiene sustento entitativo, más allá del que Dios mismo le da en Cristo, ¿sí? Eso es lo que nos enseña Colosenses. Entonces, bueno, ese es el punto de partida para entender el concepto de creación. ¿Cuál es la definición del concepto de creación? Es la correlación, es una correlación, no lo vean tan así como una estructura meramente, es más que eso. Es una correlación entre la actividad soberana del creador y el cosmos o el orden creado. Entonces es una actividad. Y el orden creado se sustenta porque Dios, por así decirlo, lo sostiene con su mano, hablando metafóricamente. No está revelado cómo, no sabemos cómo, pero la Escritura nos enseña, nos dice que Dios sustenta el cosmos con su palabra, con su mano, lo sustenta ahí. Si Él retira la mano, todo se disuelve en la nada, se desintegra, se aniquila.
Y es muy importante distinguir la aniquilación de la destrucción, lo que los escolásticos llamaban la corrupción de los entes. Aristóteles hablaba en la física y en la metafísica también del proceso de generación de las sustancias y de corrupción de la sustancia. Llegar a ser, dejar de ser, el devenir, ¿verdad? En inglés se llama coming to be, llegar a ser, passing away, desaparecer. Entonces, ese proceso es muy, muy importante, ¿no? Hay que entender que las cosas siempre se están moviendo de esa manera. Entonces, la aniquilación no es eso. La aniquilación no es el passing away, no es el dejar de ser de la sustancia, como una manzana que la dejamos ahí, se descompone, se pudre y se desbarata. Ese es el dejar de ser, es el cambio sustancial, como lo llamaría Aristóteles. Eso no es aniquilación. Newton la distingue con mucha claridad en la óptica, cuando habla de los corpúsculos, lo que después se llamó átomos, que después supimos que los átomos no eran indivisibles. La palabra átomo quiere decir indivisible, pero en realidad lo que se vino a conocer como átomos por la física posteriormente, pues sabemos que sí es divisible, ¿no? Y la bomba atómica, por si se nos olvidara, pues nos lo recuerda continuamente. Pero para Newton había partículas elementales que eran absolutamente indivisibles, que él llamaba corpúsculos. Y estos corpúsculos, nos decía Newton, son tan duros que no hay ningún poder creado, humano, ni en la naturaleza, que los pueda destruir. Sin embargo, dice Newton, tan piadoso como siempre, no son eternos, pues Dios los puede aniquilar a su voluntad, es decir, hacer que dejen de ser, ¿verdad? Entonces, una cosa es que en el proceso natural se decanten las piedras, y otra cosa es que Dios retire su palabra y cesen de ser, ¿sí? Esa distinción fundamental hay que tenerla muy presente, ¿sí? Esta es nuestra ontología fundamental, digamos, ¿no? ¿Por qué el ser y no más bien la nada?, preguntaba Heidegger, el nazi. Y bueno, la respuesta es porque hay un Dios eterno que creó todas las cosas, ¿no?, por el beneplácito de su voluntad. Ya le contestamos a Heidegger, ¿no? Bien, entonces es esta correlación. Así que necesitamos un término para designar la actividad soberana del Creador en el sostenimiento del orden creado, es decir, del cosmos. Nosotros vemos el orden creado como un cosmos. Cosmos, ¿qué quiere decir? Es arreglo ordenado, es un arreglo ordenado. Entonces el mundo lo vemos nosotros como un arreglo ordenado, hasta cierto punto desordenado por causa del pecado, pero en principio es un cosmos, es un orden, un arreglo ordenado. Varios autores reformacionales como Walters, Alberto Walters y otros proponen que usemos la palabra ley para referirnos a la totalidad de los actos ordenadores del cosmos. Esta es una palabra bíblica central, ley, nomos en griego, que centra nuestra atención en Dios como soberano, absoluto Señor y Rey, ¿verdad? Entonces, Dios es legislador, absoluto soberano, Señor y Rey. Y esto lo cantamos en los himnos de nuestra iglesia, pero a veces no nos damos mucha cuenta de lo que estamos diciendo, pero es un concepto fundamental, ¿sí? En ontología, en filosofía cristiana también es fundamental. Los reyes absolutos de los siglos XVI y XVII trataron de imitar este carácter de Dios. La monarquía absoluta tenía esta pretensión de poner al soberano por encima de la ley. Entonces todo el conflicto que se fue sufriendo hasta entrado el siglo XVIII fue precisamente entre una visión de los que querían ponerse por encima de la ley y la visión del Estado de Derecho, que decía que los soberanos tenían que someterse a una ley constitucional. Luis XIV es el más claro ejemplo de alguien que no quería someterse a una ley constitucional. Luis XIV decía, o más bien dicho, lo manejaban de otra manera. Recordemos que hasta la Revolución Francesa a nadie se le hubiera ocurrido la idea de una constitución escrita, así como la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a nadie se le hubiera ocurrido esa idea. La constitución era una tradición viva, simplemente, como lo sigue siendo, por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido
Actualmente no hay una constitución escrita, sino que todo se basa en precedentes y tradiciones. Y funciona de una manera maravillosa hasta eso, curiosamente. Sin embargo, antes de la Revolución Francesa, todas las constituciones eran así, en toda Europa, absolutamente en toda Europa eran así. Y entonces, los reyes absolutos como Luis XIV, lo que decían era que estaban sometidos a esa constitución no escrita, la cual decían es la ley natural, es decir, la lex divina, como se ha venido decantando en la tradición, y yo no me someto más que a esa ley divina, y legislo con fundamento en esa ley divina, de la cual yo soy el intérprete. Y entonces la ley positiva que yo genero como gobernante, como legislador positivo de facto, a esa ley sí se tienen que someter todos mis súbditos, pero el soberano que soy yo no se somete a esa ley, es decir, el soberano por encima de la ley. Entonces, esta idea de soberanía es una idea bíblica, nomás que nadie les dijo a estos reyes que podían compararse con Dios soberano, ¿verdad? Que fue lo que hicieron, ¿no? La tradición cristiana política que viene desde España, particularmente con los doctores católicos, con Vázquez de Menchaca, con Covarrubias y Leiva, y posteriormente con los calvinistas como Juan Altucio, siempre se opuso a eso, siempre les dijo no, sino que el rey también tiene que estar sometido a la ley, a una ley positiva. Entonces el conflicto entre el absolutismo y el cristianismo se va a dar en términos de si el soberano político del Estado tiene que estar o no tiene que estar bajo la ley positiva, ¿sí? Y ese es el primer gran problema en la historia, digamos, política o del pensamiento político cristiano. Eventualmente ganó la visión cristiana, si bien impulsada más bien por el movimiento pagano de la Revolución Francesa, pero la idea originalmente es una idea más bien cristiana. Luis XIV, recuerden que decía, l'état c'est moi, el Estado soy yo, ¿verdad? Está expresando esta idea de soberanía. Bien, esto es muy ilustrativo de lo que queremos enseñar aquí. Dios es efectivamente soberano en ese sentido. Él no está sometido a ninguna ley, ni siquiera como pretendía Luis XIV a una supuesta constitución o tradición o como quieren los tomistas a los ejemplares platónicos, ¿verdad? Porque el tomismo lo que nos separa o lo que nos distingue del pensamiento tomista, que es el que predomina en el catolicismo romano, es también la concepción de si Dios está o no sometido a una ley. El tomismo enseña que Dios está sometido a una ley. ¿Por qué? Porque está constreñido a crear conforme a ejemplares platónicos, conforme a los eidos. Aquí los chavos que están en filosofía me están entendiendo. Las formas platónicas eran, dijo Santo Tomás, son ideas en la mente de Dios y son los modelos o los ejemplares mediante los cuales Dios crea las cosas. Entonces Dios crea a un tigre porque hay un ejemplar ahí que dice que el tigre tiene que existir de esa manera y no de otra. Entonces Dios tiene que crear las cosas conforme a esas ideas. Bueno, eso es lo que enseña el tomismo. Los nominalistas se caracterizaron por negar eso, empezando con Guillermo de Ockham, ¿verdad? Y la Reforma Protestante, desde luego, traía una tendencia nominalista. El nominalismo ayuda a romper con esa idea, ¿verdad? Pero entonces se afirma la absoluta soberanía de Dios. Entonces los nominalistas, empezando con Martín Lutero, por supuesto que lo primero que hicieron fue afirmar la absoluta soberanía de Dios. Si tú afirmas la absoluta soberanía de Dios como Señor y Rey, se derrumba la visión platónica aristotélica tomista. Entonces eso desde luego va a concurrir mucho en la Reforma Protestante. Calvino desde luego concurre en esta concepción con su famosa frase, Dios no está sometido a la ley, pero tampoco es arbitrario, ¿no? Deus non est lex sed, ¿cómo? Sed legibus, no, ahorita no recuerdo la frase. Non est lex, no está sometido a la ley, pero tampoco es arbitrario, porque en Ockham y en el mismo Lutero, Dios aparece como arbitrario, ¿verdad? Calvino nos va a decir que Dios no es arbitrario, pero tampoco está sometido a la ley. Pero entonces va a entrar aquí a jugar la visión del pacto.
Para nosotros es el pacto lo importante y no supuestas ideas platónicas. Un Dios sometido a ideas platónicas es confiable porque no puede hacer otra cosa más que obedecer las ideas platónicas. Pero nosotros no creemos que Dios sea confiable porque estás constreñido por ideas platónicas. Creemos que Dios es confiable por sus promesas. No sé si se entiende la diferencia. Sí, está clara la diferencia. Entonces, sí hay diferencias, ¿verdad?, bastante marcadas entre nuestra visión y la visión que predomina, que incluso en muchas iglesias llamadas evangélicas sigue predominando, ¿verdad? Bien, entonces, eso es crucial, ¿sí? Dios como legislador y soberano absoluto, que no está sometido a ninguna ley, pero sin embargo hace pacto con su creación, hace pacto con el hombre. Entonces creemos en su palabra, ¿sí? Bien, la ley es la manifestación de la soberanía de Dios en la creación. El Creador dicta la ley para las criaturas, gobierna el mundo a través de sus mandamientos. Todas las cosas viven, se mueven y tienen su existencia a través de sus soberanos decretos nómicos, es decir, la palabra de Dios que es ley. Haz tal cosa y se hace. El Salmo 33:9, dejé mi Biblia en el coche ahorita, aquí tengo una en línea, no en línea sino en la pantalla, a ver si lo encuentro rápido porque no se mueve tan a prisa como, aquí el esgrima digital está más difícil, ¿eh? Ahí te lo encontramos aquí, a ver, ya me pasé, es que se mueve muy rápido la pantalla. Aquí está, Salmo 33, a ver, aquí está. Aquí está. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, ¿verdad? Entonces, esta es la idea fundamental. Entonces, todas las cosas se mueven y tienen su existencia a través de los soberanos decretos nómicos. El posmodernismo, desde luego, niega esto. De hecho, el humanismo secular siempre ha tenido una actitud de negación, ¿verdad? La idea de la autonomía de la voluntad no es otra cosa. Es la idea de que el ser humano puede ser ley para sí mismo e inventar las leyes que le plazcan, ¿no? Eso quiere decir autónomos, ¿no? Autónomos, es decir, ley para sí mismo. Bien, entonces, este es el fundamento que hemos asentado ya. Ahora bien, también hay una distinción entre tipos de leyes. Una cosa son las leyes de la naturaleza y otra cosa son las normas. Hay dos maneras en que Dios impone su ley en el cosmos: directamente y sin mediación, o indirectamente a través del involucramiento de la responsabilidad humana. Por ejemplo, cuando las órbitas planetarias se mantienen, cuando los planetas se mantienen en sus órbitas, pues ahí no hay mediación de la conciencia, ni de la voluntad, ni de la responsabilidad humana. Simplemente Dios ordena que se muevan según las leyes de Kepler y punto. Es directo. Y a estas dos maneras de gobierno le corresponden dos tipos de leyes, pues, leyes de la naturaleza, como las leyes de la física, las leyes de la biología, ¿no?, las leyes de la química, y las normas. Una diferencia decisiva entre leyes de la naturaleza y normas es que las primeras no pueden ser desobedecidas. Entonces tú puedes pretender volar, ¿no? Tú puedes pretender crear una forma de vida inmoral, ¿no? Tú puedes pretender crear una forma de vida inmoral, pero no puedes pretender volar, ¿verdad? Entonces, al que dice que se pueden realizar cierto tipo de acciones en la vida política, habría que invitarlos a que se echen a volar también, ¿no? Y así como aventarse desde el piso 17 de un edificio, según tú, a volar, va a terminar en que te vas a estrellar contra la banqueta, pues también en las cuestiones normativas, éticas,
políticas, jurídicas, estéticas, vas a terminar rompiéndote la crisma contra la banqueta también. No más que eso es más tardadito, ¿no? Tenemos que llegar, por ejemplo, a la situación que estamos viviendo actualmente en el país para entender que no se puede gobernar una nación con base en la corrupción. Digo, ¿a quién se le ha ocurrido eso en la historia? Nada más a nosotros se nos ocurrió que la corrupción era una forma de gobierno. Cuando mis amigos europeos se enteran de esto, me dicen, oigan, pues ¿qué les pasa? Están como locos, ¿no? ¿Cómo van a creer ustedes que van a poder subsistir con esa forma de gobierno? Y pues no estamos pudiendo subsistir, tenemos que cambiar nuestros caminos. Un ejemplito de que si bien pueden ser desobedecidas las normas, a la larga no pueden ser desobedecidas las normas. Hay una diferencia decisiva entre las leyes de la naturaleza y las normas. Al hablar de el viento de tempestad que ejecuta su palabra, en el Salmo 148:8, el salmista no les adjudica responsabilidad alguna a los vientos. No decimos, ay, qué huracán tan malo, ¿verdad? El viento no puede hacer otra cosa sino obedecer, pero los seres humanos sí tienen responsabilidad. Dios nos pide cuentas por la manera en que ejecutamos sus mandamientos y estamos sujetos a un castigo si no las cumplimos del todo. Las normas son complejas, pueden ser violadas de 1000 maneras y también dan mucho lugar a la inventiva responsable de los seres humanos que están llamados a implementarlas. El mandamiento de ser justo debe aplicarse a la multitud de situaciones humanas diferentes y complejas. No es siempre fácil determinar en una situación dada lo que la justicia demanda y requiere. A veces no sabemos, nos equivocamos, actuamos injustamente y luego nos damos cuenta de que nuestra acción no fue justa. No es tan fácil, nadie ha dicho que sea fácil. Sin embargo, es nuestra tarea singularmente humana poner en práctica concreta los requerimientos de la norma de la justicia. Una piedra que va cayendo no tiene esa misma tarea cuando obedece la ley de gravedad. Tampoco un águila tiene una tarea similar cuando obedece las ordenanzas de Dios de criar a sus polluelos. Por así decirlo, están programados, no mecánicamente, no quiero usar la palabra mecánicamente, pero están programados para obedecer. La piedra obedece necesariamente, el águila responde instintivamente, pero una persona debe ejercer su responsabilidad personal. Estamos llamados a darle forma positiva a la norma. ¿Ustedes para qué creen que existe esta institución y este edificio? Es para darle forma positiva a las normas de la Federación Mexicana, ¿sí? El sentido de este instituto, de este congreso, es darle forma positiva a la norma. Esa es su obligación y su trabajo. Pero esto lo tenemos que hacer en todos los ámbitos, en todas las esferas, no nada más al nivel del gobierno estatal, sea federal o sea estatal, ¿verdad? Estamos llamados pues a darle forma positiva a la norma, a aplicar las situaciones específicas en nuestras vidas. Toda la vida humana, en toda su vasta gama cultural, social y de relaciones personales, está normada en este sentido. El Creador Todopoderoso ejerce su gobierno sobre todo. El soberano universal dicta sus leyes para todo. El Rey absoluto requiere que su voluntad se discierna en todo. Entonces, una diputación cristiana debe siempre pensar y trabajar así. Aquí en este recinto y en todos los recintos donde le toque trabajar, debe pensar así. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este punto específico de la agenda política nacional, de la agenda política estatal o del cabildo municipal? ¿Verdad? Siempre el político cristiano, más que estar vigilando a ver qué opinan los electores, tiene que estar pensando en cuál es la voluntad soberana de Dios para un asunto. La degradación de la política mexicana que estamos sufriendo es esa precisamente, que los partidos están desesperados tratando de halagar, de adular a un electorado o un supuesto electorado que muchas veces ni siquiera es consciente de las cosas.
Ese es parte del drama nacional que estamos viviendo. No hay una solución sencilla a ese problema, ¿eh? Tiene que ver también con el desarrollo político del pueblo mexicano, con su educación. Desgraciadamente en Veracruz, por ejemplo, con una despensa dan el voto al partido que primero llega. No tienen ninguna reflexión de carácter cívico que los mueva. Es totalmente así, de esa forma. Entonces tenemos problemas con esta situación, porque claro, se puede dar una dictadura de un pueblo que no tiene un nivel educativo o una posición adecuada. Se puede dar una dictadura, un pueblo que le gusta ser halagado, y entonces se puede caer, la democracia puede llevar a una degradación. Platón lo dijo claramente en su momento. Platón era un aristócrata, Platón no creía en la democracia, Platón creía en la aristocracia, igual que Juan Calvino. Juan Calvino decía, a Juan Calvino le eran indiferentes las formas de gobierno. Decía, bueno, puede ser monarca o príncipe o llámale como tú quieras, el duque, el marqués o lo que sea, no importa eso. O puede ser una magistratura elegida, por ejemplo, por un colegio electoral, como en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos no hay elección directa del presidente de la República, sino que la elección la hace un colegio electoral, como en la iglesia presbiteriana. La elección se va haciendo a través de los presbiterios. Los presbiterios son como el colegio electoral. De hecho, la práctica constitucional de los Estados Unidos se inspira en la estructura de la iglesia presbiteriana. Y bueno, está el voto democrático directo. Entonces son tres formas de… El gobierno popular, que es la democracia directa, que es el ideal de Rousseau, ¿verdad? La magistratura elegida, donde hay un grupo de notables, optimates o una nobleza o una aristocracia que elige al gobernante o los gobernantes, puede ser un triunvirato, por ejemplo, o bien la monarquía, que incluso puede ser hereditaria, ¿verdad? Con el derecho de el hijo del monarca hereda la corona. Estas tres formas de gobierno las tres son republicanas, aunque aquí se ha dado por llamar república a lo que se opone a la monarquía, porque las monarquías absolutas, sobre todo, eran patrimonialistas, es decir, el rey se sentía como dueño del Estado, ¿no? Entonces la oposición entre res pública y monarquía se da más bien entre las monarquías patrimonialistas y la res pública, la idea de una res pública, de una cosa pública. Pero la monarquía, cuando funciona correctamente, puede ser también una res pública, es decir, haber una constitución y haber bienes públicos y el rey no tiene disposición sobre ellos como si fuera su dueño. Entonces, esto lo digo porque es importante discernir los conceptos políticos claramente. Entonces, Cicerón es el que quizá más claramente en la antigüedad clarificó el concepto de res pública. Entonces, una res pública puede ser una democracia directa, puede ser una magistratura elegida aristocrática o puede ser una monarquía también, constitucional, desde luego. Bueno, entonces, no necesariamente la democracia directa, que es el ideal de Rousseau, es lo más conveniente, ¿verdad? Porque un pueblo puede estar muy degradado o simplemente haber sufrido durante mucho tiempo una condición de esclavitud o de opresión o de degradación moral, y entonces cuando tú lo pones a gobernar, pues aquello va a ser un desastre, ¿no? Entonces no exaltemos la democracia como si fuera la panacea y lo más bendito y precioso del mundo, no necesariamente, depende, ¿verdad? Todavía hace 120 años, el pueblo de México estaba sometido casi en su totalidad a una tremenda tiranía. Casi todo el pueblo mexicano estaba prácticamente en la esclavitud, estamos hablando del 90% o más. Les digo esto porque soy profesor de problemas políticos, económicos y sociales de México en varios institutos de administración pública, tanto en Veracruz como en Sonora, y entonces estudiamos muy a fondo estos temas. Los liberales mexicanos del siglo XIX, empezando con Benito Juárez, sometieron al pueblo a la más espantosa tiranía, más grave que la que se padecía bajo el virreinato. En el virreinato el pueblo mexicano tenía más derechos
que los que tenía al final del siglo XIX. No es porque Juárez haya sido un mal gobernante o un mal hombre, sino porque las leyes de propiedad liberales destruyeron la propiedad comunitaria de los pueblos y nunca jamás el pueblo mexicano, una vez que se le quitaron las tierras comunales, nunca jamás se le dotó de la propiedad de la tierra. Entonces, cuando vienen las comisiones de deslinde en la época del Porfiriato, todos los ranchos y todas las tierras comunales y todas las propiedades de los pueblos quedaron declaradas como baldías y se las repartieron con cuchara grande las comisiones deslindadoras. Se repartieron casi todo el territorio nacional, obligando a la emigración forzosa a las ciudades de los campesinos, o bien a convertirse en peones acasillados en las haciendas. Entonces, cuando viene la industrialización en 1905, 1906, que entra más tecnología en las empresas, en las fábricas, mucha gente pierde el trabajo en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, y dicen, bueno, pues vamos a regresarnos a nuestra tierrita con nuestros animalitos, con nuestras gallinitas, y cuando regresaron a su tierrita se encontraron con que ya no era su tierrita, con que el jacal había sido arrasado y ahora había un sembradío ahí de una hacienda con otro propietario. Y si me quieren decir, y ahora pregúntenme por qué estalló la revolución de 1910, pues por esto que les estoy diciendo, esta es la causa de la revolución de 1910. Pero entonces, las condiciones en las que estaba sometido el pueblo mexicano a fines del siglo XIX eran peores que en la colonia. En la colonia tenían derechos, los indios tenían derechos en la colonia que no tuvieron bajo los regímenes liberales del siglo XIX, para que tampoco los evangélicos estén adorando a los liberales como si fueran Dios, porque tienen esa costumbrita, ¿no? Acrítica, ¿verdad? Tienen la costumbre acrítica de todo lo que hicieron los liberales es bueno y santo, y hasta se declaran liberales algunos. Pero vean la historia de México, ¿eh? El liberalismo volvió más esclavo al pueblo mexicano que los conquistadores. Ajá. Hernán Cortés era mejor que los liberales del siglo XIX, así como lo están oyendo, ¿eh? Entonces, un pueblo que hace 100 años estaba en esa situación, tampoco podemos esperar que ahora sea el gran pueblo democrático, instruido, para gobernar un país tan complejo como es este. Entonces tenemos esa dificultad, por eso la democracia, tengan cuidado con la cuestión de la democracia. No estamos en contra de la democracia, pero necesitaríamos formar al pueblo mexicano para la democracia, algo que ningún régimen se ha encargado de hacer, porque el régimen de la Revolución Mexicana no le interesaba formar al pueblo mexicano para la democracia, ¿o sí? Fueron 70 años en que no fuimos educados para la democracia. Entonces no es posible que de la noche a la mañana, ¿verdad?, tengamos un pueblo educado para la democracia. Entonces mucho cuidado pues con eso, ¿sí? Porque además tenemos particulares dificultades en Occidente y en México, sobre todo en México, para aceptar las normas. Tenemos un grave problema para aceptar las normas. Dios ha puesto un orden al mundo, pero Dios mismo no está sujeto a ese orden. Ha puesto ordenanzas para la naturaleza y la humanidad a la vez. Parecería que no hay una diferencia sustancial entre la palabra imperativa de Dios para la nieve y el hielo y su mandamiento para la gente. Ya se trate de leyes de la naturaleza o de normas, todas pertenecen a la ley universal para su creación. Es decir, aquí vamos a acabar con esa escisión que se ha dado en el pensamiento occidental desde Hume, por lo menos, si no es que desde antes, entre normas y leyes. De manera que es lo que ahora se conoce en filosofía como el problema del ser y el deber ser, y se nos enseña como un dogma irrebatible, que hay un hiato, un abismo, una grieta, una separación entre ser y deber ser. Y bueno, en eso se ha movido Occidente y también los liberales se han movido en esa forma de pensar, de hecho. Entonces, en general los países llamados latinos, como son los países del Mediterráneo, de Europa, España, Francia, la misma Italia, o bien iberoamericanos como México, Argentina, etcétera,
pues tenemos mucho esa forma tendemos mucho a ver las normas como algo muy remoto, como algo que nos es muy ajeno, ¿verdad? Pero de esta manera, entonces, implícitamente, por un lado estamos repudiando regímenes que nos parecen opresivos, ilegítimos, pero por otro lado, aunque no queramos, estamos también repudiando la ley de Dios. Entonces tiene esa doble implicación. Entonces la revolución en nuestros países trae esa connotación. Tú puedes decir, ¿qué quedaba sino agarrar las armas frente a la situación en el porfiriato? De acuerdo, puede ser necesario llegar a tomar las armas. De hecho, los evangélicos le entraron como los primeros a los balazos, ¿eh? Eso es algo que quizá no se sepa mucho, pero la iglesia evangélica andaba a caballo y con los rifles 30-30, ¿eh? Sí, anduvieron defendiendo al presidente Madero, ¿no? Y en contra de Victoriano Huerta. Incluso Otilio Montaño, por ejemplo, que era de los metodistas, anduvo ahí metido también. Pascual Orozco creo que era metodista, no sé, no me recuerdo ahorita, ¿no? Entonces no crean, sí le entran a los balazos. Puede ser necesario, no digo que no, pero el problema del pensamiento revolucionario es que al quebrar las normas y las leyes, de hecho también implica una rebelión en contra de Dios. Entonces depende, si es un movimiento emancipador, depende de qué planteamientos tenga también. No estoy en contra de que derroquemos en un momento dado un mal gobierno, A veces es necesario que el pueblo cristiano se rebele en contra de un mal gobierno, porque es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando un tirano ha repudiado enteramente a la ley de Jehová, entonces es legítimo levantarse en armas en contra de él. Así que ese pacifismo que nos han enseñado tampoco es bíblico, Bueno, pero entonces tenemos esa problemática. El Salmo 147, del 15 al 20, dice que el Señor envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da a la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Envía su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Entonces, tenemos que ver la ley de Dios como una unidad total, ¿sí? Como una unidad, que ya manda a la nieve o ya manda al hombre que haga tal cosa. No podemos hacer una separación entre las normas y las leyes. Punto número 2, ¿verdad? Además, punto número 3, hay que hacer una distinción entre leyes generales y particulares, entre mandamientos generales, no matarás, y particulares, derrítete nieve aquí y ahora. La ley universal refleja la constancia de Dios en su trato con sus criaturas, aunque a veces nos sorprende, con los llamados milagros, ¿verdad? Los milagros, como los que Jesús realizó, pues sobre todo manifiestan el carácter divino de Jesús, ¿no? Precisamente Jesús es llamado palabra de Dios porque su palabra es ley. Entonces, si Él ordenaba a las aguas que se calmaran, se calmaban. Entonces, si había un huracán de la categoría 4, de estos que ahora nos azotan con el cambio climático, con que Jesús le hubiera dicho quieto, se acabó el huracán. ¿Por qué? Porque esto afirma y da testimonio de que Él es divino, de que Él es Dios, ¿verdad? De que tiene autoridad sobre las aguas, tiene autoridad sobre la nieve. Él puede multiplicar los peces. ¿Por qué? Porque Él no está sometido a la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Él no está sometido a las leyes de la física. Nosotros sí, pero Él no. Ahora bien, las leyes en general lo que nos dan es la constancia de la, ¿cómo se llama? de la fidelidad de Dios para su creación. Las leyes nos dicen cómo regirnos, pero muchas leyes son de carácter estadístico, es decir, no te dice que va a ocurrir precisamente tal fenómeno si ocurre otro fenómeno anterior, sino te dice, si ocurre un cierto fenómeno, entonces pueden ocurrir uno de varios con una cierta probabilidad, pero esas leyes también las ha puesto Dios, las leyes de la probabilidad. Pero entonces todas, sean probabilísticas o sean deterministas,
las leyes de la creación son lo que rige al mundo, ¿sí? Y da testimonio de la constancia y la fidelidad de Dios, de su trato con las criaturas. Es una idolatría decir que las leyes son inquebrantables. Para nosotros no, nosotros tenemos que someternos a las leyes. Pero es una idolatría decir que las leyes son inquebrantables, absolutamente inquebrantables, porque eso equivaldría a decir que las leyes son divinas. Y la Escritura nos enseña que solamente la Trinidad es divina. Fuera de la Trinidad nada es divino. Entonces las leyes de la física no son divinas y Dios está por encima de las leyes de la física. Ese es otro punto filosófico crucial que hay que tener muy presente. Por eso para nosotros los milagros no son el gran misterio, sí son un misterio, pero no son, no son imposibles, podemos concebir el milagro. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está encima de la ley y que la ley no es absoluta, no es divina. El paganismo piensa que las leyes de la naturaleza son divinas y por lo tanto tiene que rechazar los milagros, porque absolutamente ninguna personalidad, ningún Dios ni ninguna fuerza puede quebrantar las leyes de la naturaleza. ¿Sí ven la diferencia? ¿Verdad? Entonces reconocemos el poder de las leyes de la naturaleza y sabemos que son leyes puestas por Dios, pero sabemos que Dios las puede modificar si quiere y que no está sometido a ellas. Bien, entonces repito, distinción entre leyes generales y particulares. También hay una conexión cercana entre la palabra de Dios y su ley. Génesis 1 nos habla de lo que llamaríamos nosotros la creatio prima, ex nihilo, la creación primera, que es a partir de la nada. Esta afirmación ex nihilo, que es muy antigua, se hizo por la Iglesia precisamente en contra del paganismo, porque el paganismo enseñaba que había un demiurgo, que era eterno, y una materia, que también era eterna, y lo que hacía el demiurgo era tomar la materia y transformarla y convertirla en un cosmos. Y lo que la Iglesia ha enseñado, lo que enseña la Biblia es que no hay una materia eterna. ¿Por qué? Porque si hubiera una materia eterna, habría otra divinidad aparte de la Trinidad. Por lo tanto, no puede haber una materia eterna, según las enseñanzas de la Escritura. Luego entonces, lo que existe Dios lo creó a partir de la nada. Y esa es la primera creación, lo que se llama la creación prima o creación primera. Sin embargo, a veces el término palabra hace referencia a la creación secunda, a la segunda creación, que es a la elaboración y equipamiento de la tierra, entre comillas. Si ustedes quieren el hidrógeno o el helio, no sé cuáles eran las primeras, después de la eclosión del universo, cuando Dios lo crea, los paganos, bueno, no nada más los paganos, pero incluso los paganos lo llaman el Big Bang, ¿no? El gran pum. Hawkins, el inglés, que ya se fue a la eternidad y regresó, porque ya nos explicó que Dios no existe. Entonces, pues ahora sí que Hawkins no solamente es un gran físico, lo cual reconocemos y admiramos, sino que además es el más grande teólogo de toda la historia, pero además es un profeta y además es un ángel, porque se ha elevado hasta la visión celestial, o a la falta de ella, hacia la nada absoluta se ha elevado para decirnos que Dios no existe, ¿no? Pero además esto lo presenta como dentro de su curso de cosmología relativista en Cambridge, ¿no? Y luego la gente cree, algunos por ahí despistados creen que está hablando de física Hawkins, pero no está hablando de física, está hablando de religión, ¿verdad? Cuando nos pasamos a ese terreno, pues ya estamos hablando de otra cosa. Entonces él tiene su propio Génesis muy particular, donde dice que todas las cosas provienen de la nada y que nadie las creó, lo cual a mí me parece maravilloso, ¿no? Todo proviene de la nada y además nadie lo creó. Entonces, si alguien puede explicarnos aquí del público lo que eso significa, pues se lo vamos a agradecer. Pero a mí me parece que ya Hawkins ya llegó hacia ese discurso heideggeriano de la nada que nadea. Por ahí andamos ya casi en el sinsentido, diría yo. Yo creo que Hawkins ya está llegando al sinsentido lógico cuando dice estas cosas, ¿sí? Más bien lo que nosotros enseñamos es que el Big Bang no es más que una corroboración de algo que ya la Escritura había enseñado, que hay un origen, ¿no? Que el universo no ha existido eternamente hacia atrás, sino que hay un punto de partida. Bueno,
sea el universo, y ahí está la Tierra vacía, que no es más que estas nebulosas de masas de hidrógeno o de helio, no sé qué cosa, y a partir de ahí la palabra de Dios empieza a darle forma a todo, ¿o no es cierto? ¿Y cuál es la palabra de Dios? Pues son las leyes que van rigiendo el desarrollo del cosmos. No es otra cosa, no es algo místico, hermanos, ¿no? Algunos quieren ver un viejito de barba blanca está haciendo muñequitos de barro, es que eso es metafórico, ¿no? La palabra de Dios está aquí rigiendo ahorita, no es algo místico. Dice cómo se deben de hacer las cosas. Llueve bajo ciertas condiciones, el agua hierve bajo ciertas condiciones. Los cuerpos masivos celestes provocan deformaciones en el espacio y el tiempo. Entonces, esas son las leyes de Dios. Dice que así deben funcionar las cosas. No es algo místico. Los evolucionistas nos enseñan que las cosas se van conformando, nada más porque sí, ¿verdad? Y que así como el niño trae la torta bajo el brazo, los seres que van apareciendo en el desarrollo del universo traen su ley bajo el brazo. Entonces ahora imagínate nada más, en vez de estar regidos por la ley, ahora resulta que traen la ley consigo mismos bajo el brazo. Y esa es nuestra gran discrepancia con el evolucionismo, ¿sí? Esa es nuestra gran discrepancia con el evolucionismo. Si hay una ley preexistente que rige el proceso evolutivo, o no la hay. Y esa es la gran discusión. No tiene nada que ver con el creacionismo. El creacionismo es el hazmerreír en las universidades para los que no están enterados, ¿sí? Si tú llegas a cualquier universidad con el creacionismo, se van a reír de ti, porque contradice toda la evidencia física, toda la evidencia geológica, y si fuera cierto, tendríamos que modificar las leyes de la física. Por lo tanto, no puede ser cierto, ¿verdad? Y no es porque estemos adorando las leyes de la física, sino precisamente porque las conocemos y sabemos que son las leyes que Dios puso para que rigieran su creación. Entonces es muy chistoso que primero ponga las leyes y luego las viole, ¿no? No puede ser, ¿sí? Más bien lo esencial y el punto crucial es este: ¿hay leyes que rijan el proceso evolutivo o no las hay? El evolucionismo dice no las hay, y con eso realmente está negando el Génesis. Ese es el punto crucial. Pero si nosotros decimos todas las cosas se van generando conforme a la ley, lo que estamos diciendo en otro lenguaje más poético es: la palabra de Dios va construyendo todas las cosas, va creando todas las cosas. Y entonces, ¿cuál es la finalidad de la historia natural o de las ciencias naturales? Es investigar la palabra de Dios, ¿sí? En la naturaleza, es decir, las leyes que rigen el desarrollo de todas las cosas en el mundo natural. Y esto luego lo vamos a llevar también al mundo social, es decir, también ahí hay leyes que van rigiendo la evolución y el desarrollo del mundo político y social. Entonces, esto es lo crucial, hermanos. La palabra de Dios no es algo místico, sino es precisamente las leyes que rigen el cosmos, ¿sí? Y la Biblia a veces se refiere, cuando dice palabra, a veces se refiere a esas leyes, o a veces se refiere al texto mismo de la Escritura. A veces palabra de Dios quiere decir la Biblia, que es el consejo específico de Dios para un cierto tema, ¿no? Generalmente relativo a la salvación. O a veces se refiere a la ley que rige la creación. Por ejemplo, aquí en este Salmo 147:15, Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. Aquí palabra no significa la Biblia, ¿verdad? Porque si no, miren cómo se lee. Él envía la Biblia a la tierra, velozmente corre la Biblia, da la nieve como lana. La Biblia no da la nieve como lana, ¿verdad? Ni la escarcha como ceniza, ni echa su hielo como pedazos, ¿verdad? No se refiere a la Biblia, no se refiere a un texto, se refiere a sus órdenes, a sus ordenanzas, a sus decretos, a la ley, pues. Entonces, ese es un punto centralísimo de la cosmovisión. Entonces, en ocasiones, palabra debe entenderse como ley. En muchos otros casos,
la palabra de Dios, la frase, se usa en la Escritura para referirse al mensaje de Dios del pecado y de la gracia, expresados en lenguaje humano, y en la literatura teológica se ha usado por mucho tiempo para referirse a las Escrituras mismas, palabra de Dios. Darle otro significado teológico estándar solo causaría confusión. Entonces puede haber confusión. Palabra de Dios, se refiere a la Biblia, al texto, ¿no? ¿O a qué se refiere? Sin embargo, en ocasiones, repito, palabra debe entenderse como ley. El darle a Cristo el título de palabra sugiere una conexión íntima entre Cristo, a través de quien, y la palabra de Dios, por quien el universo fue hecho. Aún más, el Nuevo Testamento también claramente enseña que Cristo está íntimamente involucrado en la preservación de la creación. No solo es verdad que en Él fueron creadas todas las cosas, sino todas las cosas en Él subsisten, como leíamos al principio. Él es el Hijo de Dios, por quien asimismo hizo el universo, pero Él también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios omnipotente que sustenta es también la palabra de su Hijo. En breve, Cristo está íntimamente presente en todo el espectro de lo que llamamos la ley de la creación. Él es el mediador tanto de la creación como de la recreación. Pero entendimos creación como la correlación entre ley y cosmos, como ley y sujeto, para usar una terminología más precisa, más técnica. La creación abarca no solo lo natural, sino también la sociedad humana, el Estado, la familia, el matrimonio, etc. Las normas para todas las actividades humanas tienen un origen divino. La ley de la creación es la totalidad de la actividad soberana de Dios hacia el cosmos creado. Incluye la revelación general en la que Dios habla por medio de sus obras, a través de la naturaleza, a través de lo que ocurre en los laboratorios de física. Dios está hablando. Entonces el científico que está escudriñando, haciendo experimentos como Galileo con el plano inclinado, está escudriñando la palabra de Dios, está viendo qué dice Dios acerca de cómo funciona su creación. Aún sin la positivación explícita de Dios de sus normas creacionales para la justicia y fidelidad, buena administración y respeto, la gente tiene un sentido intuitivo de los estándares normativos para la conducta. No todo va, no todo se vale. Una palabra para esa armonización intuitiva con la normatividad creacional es conciencia. Como seres humanos, estamos tan entrelazados en el tejido de una creación normada, que a pesar de nuestro motín religioso, nos conformamos a los estándares creacionales por naturaleza, en virtud de nuestra mera constitución como criaturas. Por ahí dice la Escritura, Romanos, ¿no? Ley para sí mismos, ellos traen la ley escrita en el corazón. Por el solo hecho de lo que somos y de cómo funcionamos y dónde estamos inmersos, tenemos que tropezarnos con las normas aunque no queramos, ¿sí? Incluso el que niega a Dios, ¿no?, tiene que tropezarse con las normas divinas y aceptarlas porque se le imponen. Entonces no es algo que tú quieras, sino que se te va imponiendo. Ya dijimos que es más fácil cuestionar una norma ética positiva que cuestionar la ley de la gravedad. Pero no hay borracho que coma lumbre, ¿no?, ni humanista secular que se aviente del 17º piso diciendo que acaba de instituir una nueva ley conforme a la cual la ley de la gravedad dejó de funcionar. Es más fácil decir, creamos el matrimonio homosexual, que decir, abolimos la ley de la gravitación universal, ¿no? A mí me gustaría que declararan que abolen la ley de la gravitación universal, y después de eso que lo demuestren aventándose de la torre de catedral o del latino, porque es muy fácil declarar nuevas normas morales, ¿verdad? Pero bueno, entonces la conciencia, ¿sí? Dos sentidos de la palabra sabiduría que corresponden a la ley y al sujeto. Ley es lo que rige y el sujeto es lo que está sometido, sujetado a la ley. En el lado de la ley encontramos la sabiduría divina, el plan de Dios, su orden, labrado en la constitución del universo. En el lado del sujeto está la sabiduría humana, la armonización o conformidad al orden creacional.
Y nuestro trabajo es tratar de armonizarnos con el orden creacional. Y nuestra acción política debe estar armonizada con ese orden creacional. Hay ejemplos, por ejemplo, de la sabiduría divina, Proverbios 1, 22 al 23, 8, 22 al 23, 27 al 30, o Isaías 28, del 23 al 29. Sugerimos que sabiduría significa algo así como modelo a escala, un punto fijo de referencia que sirve al artesano como un estándar de construcción, más o menos. Como Dios, el artesano forja el mundo, pero la sabiduría es el estándar bajo el cual trabaja, ¿sí? Entonces, la sabiduría viene siendo como el blueprint, ¿no? Como los planos de la construcción. El orden de Dios en la creación, declaramos, es inteligible. Los anabaptistas niegan eso. Los anabaptistas dicen que está tan corrompida la creación que ya el orden de la creación se ha vuelto ininteligible, y por lo tanto pues hay que refugiarnos en una especie de monasterios gigantes, ¿no? Ahí sembrar trigo, hacer quesos o no sé qué cosa, ¿no? Sin embargo, incluso a ellos ya les pegó la realidad, ¿verdad? Porque el crimen organizado se les está metiendo también a esas comunidades. Entonces ya se dieron cuenta de que no pueden prescindir del Estado, ¿verdad? Ellos creen que pueden prescindir del Estado y de la cultura humana, porque la consideran tan corrompida que no tiene remedio, no se puede reformar. Además es ininteligible el orden de la creación según ellos, pero nosotros sabemos que sí es inteligible. Como Dios, el artesano forja el mundo y la sabiduría es el estándar. Entonces es inteligible, pero ¿acaso la diversidad de interpretaciones acerca de este orden, particularmente en la sociedad, no meten dudas acerca de su cognoscibilidad, particularmente en esta dispensación pecaminosa? Y aquí es donde las cosmovisiones se van a dividir. Muchos argumentarán, o bien, que el esquema creacional de las cosas ha sido alterado con la caída, o al menos se ha oscurecido tanto como para hacerse accesible a nuestro conocimiento, es decir, está tan oscurecido por la caída que ya no podemos conocerlo. Esa es una posición. O bien, las capacidades humanas de cognición se han corrompido por el pecado hasta hacerse incapaces de discernir la voluntad de Dios para áreas tales como arte, economía, la política. Ya, estamos tan corrompidos, tan enceguecidos que ya no podemos discernir nada en ese aspecto. Pero tales puntos de vista no hacen justicia a la constancia de la voluntad de Dios para la creación o a su poder revelador, o bien menosprecian el poder renovador de Jesucristo en la restauración de la facultad de discernimiento. Y los reformacionales y reformados decimos, tiene poder Cristo aquí y ahora para reformar el entendimiento, ¿sí? Para reconstruir nuestra capacidad de discernimiento para la acción política, para la vida económica. Ese es el punto de nuestra posición versus las otras. Lo que prevalece en la iglesia evangélica no es esta posición, es la otra. Es un cierto menosprecio a la creación, ¿verdad? Una posición anabaptista. Casi toda la iglesia evangélica, yo les diría a ustedes, se mueve dentro de una posición anabaptista. Esa no es nuestra posición. Nuestra posición es responsable. Estamos aquí y mañana vamos a tener una bancada aquí para estar presionando desde nuestros puntos de vista en la legislación para este país. ¿Sí? Eso es obligación, ¿eh? No es opcional. Bien. Entonces, esto es negar el discernimiento espiritual. Decir eso, lo que hacen los anabaptistas es decir que Cristo es impotente y que el Espíritu Santo no puede, lo cual es absurdo a todas luces, ¿sí? Colosenses 1, del 9 al 10, hace por ahí alguna aseveración al respecto, pero debe haber un discernimiento necesario si hemos de conocer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas, ojo, acerca de las cuales la Biblia guarda silencio, pero respecto de las cuales, no obstante, debemos buscar la voluntad de Dios. Por ejemplo, la cuestión, por darles un ejemplo cualquiera, el programa Oportunidades. ¿Está bien diseñado o no está bien diseñado? ¿Hay que criticarlo o no hay que criticarlo? ¿Tiene efectos perversos o no tiene efectos perversos? Pues no está tan fácil el tema.
vamos a la Biblia y buscamos en la concordancia programa oportunidades o estado de bienestar, y ¿saben qué? Que no está, no aparece ahí. ¿Qué vamos a hacer entonces? La Biblia no es un recetario de cocina, la Biblia no es un recetario, la Biblia no es una enciclopedia a la cual podamos acudir para que nos dé respuestas puntuales, así como Google, ¿no? ¿Verdad? A ver, pregúntale a Google sobre X tema, nomás escribes ahí el tema y ya aparece, ¿no? Te da ahí una opinión. O Wikipedia, no es la Wikipedia, es otra cosa, ¿sí? La Biblia nos va dando discernimiento para que nosotros podamos hacer uso de nuestras facultades racionales, ¿verdad? Y con base en fundamentos de nuestra cosmovisión, poder ir resolviendo un problema, con un sentido de la justicia. A lo mejor es justo oportunidades, a lo mejor no. Tendríamos que dirimirlo, ¿verdad? Sentarnos a discutir ese tema. Eso es lo que deben hacer los partidos políticos, y no estarse repartiendo el pastel por anticipado, ¿verdad? Entonces, debe haber ese discernimiento. Más allá de la guía explícita de la Escritura, necesitamos sabiduría espiritual y entendimiento. La sabiduría espiritual, hermanos, no es nada más para la iglesia, es para los temas sociales en general, políticos, económicos, sociales, artísticos, culturales, etcétera. Tradicionalmente, los cristianos han entendido este punto a la luz de la guía necesaria a la hora de tomar tales decisiones personales en un determinado momento, tales como la elección de un cónyuge. Y algunos hasta le van a preguntar al pastor, ¿no?, quién debe ser su novio o su novia, la elección de una vocación, la consideración de mudarse a otro país. En suma, a la luz de lo que hemos llamado los aspectos particulares de la ley de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Su guía, su llamamiento, cosas muy especiales. ¿Debo estar en esta iglesia? ¿Me debo casar con esa persona o no? No está mal pedirle consejo a los pastores, ¿no? Pero a veces algunos exageran y quieren que el pastor les resuelva todo. Tampoco, ¿no? Esto es sin duda parte de lo que Pablo tiene en mente aquí. Pero podemos excluir los aspectos generales de la ley de Dios, los principios normativos universales que gobiernan los intereses culturales y sociales, tales como el periodismo, la educación, la mercadotecnia, las relaciones internacionales. En estas áreas también la Biblia no da más que parámetros generales. No es un libro de cocina, de recetas de cocina. ¿No deberíamos acaso también buscar conocer y honrar la voluntad de Dios para esta área en específico? Hacer la pregunta es responderla. La división implícita que muchos cristianos hacen entre vida privada y pública, al aplicar las palabras de Pablo aquí, es bastante arbitraria. Está de hecho basada en un dualismo injustificado en su cosmovisión, ¿verdad? Compartimientos estancos, ¿no? El área santa de la vida y el área secular de la vida. Y ya vemos que eso no tiene ningún sentido a la luz de la cosmovisión escritural. Porque entonces, si fuera así, entonces Dios no sería soberano sobre su creación, ni la ley sería tampoco su palabra. El paralelismo entre guía y llamamiento también es ilustrativo en otras formas. En el caso de una decisión específica, confesamos que hay una voluntad de Dios, a la cual estamos llamados a conocer y que Dios nos promete revelarla. Mediante un examen bien fundamentado de los factores implicados, mediante una consulta con asesores cristianos confiables, a través de la oración y examinando las Escrituras, buscamos la voluntad de Dios. A través del don de sabiduría y entendimiento espirituales, comenzamos a discernirla. A veces tomamos una decisión con toda certeza de que hemos hallado la voluntad de Dios, pero seguido la hacemos con un poco de vacilación, manteniéndonos abiertos a rectificación. De cualquier forma, podríamos hacer una elección contraria al consejo de hermanos en la fe, cuya sabiduría y discernimiento tenemos en alto. Pero el punto es que la falta de certeza o unanimidad no invalida la confesión cristiana fundamental de que hay una voluntad para mi vida, que puedo conocer y que debo buscar y actuar a la luz de ella. Precisamente la misma consideración se aplica al discernimiento de las normas creacionales generales, que valen para cada área de asuntos humanos.
Esto también supone la experiencia de percibir y de investigar la realidad inmediata, trabajo en equipo y el compartir con hermanos y hermanas en el mismo campo, oración sincera por dirección y compenetración, constante referencia a la Escritura y el estar familiarizados con sus temas globales. Y aquí también se requiere una medida de sabiduría y entendimiento espiritual, puesto que la vida humana en todos sus aspectos es totalmente un asunto espiritual. ¿Sí? La vida política es vida espiritual, la acción política es acción espiritual. Cristianos con diferentes llamados y trasfondos, ejecutivos de negocios, agricultores, académicos, políticos, educadores, amas de casa, abogados, deben tomar muy en serio, no solo en lo que respecta a su habilidad personal, sino también en lo que respecta a su habilidad profesional, la conocida exhortación del apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En resumen, el mundo entero de nuestra experiencia está constituido por la voluntad y sabiduría creativas de Dios, y esa voluntad y sabiduría, esto es su ley, son en todas partes inteligibles en virtud de la revelación creacional de Dios. La revelación general no dice nada acerca del pecado y el pacto de gracia. Sola Escritura se refiere a que es solo en la Escritura donde debemos conocer acerca de la salvación. El consejo de la salvación no lo vamos a sacar de los laboratorios de biología o de microbiología, ¿de acuerdo? Sino de la Escritura. Ejemplo del joven que tiene que decidir si va al seminario o no. Ese es un caso, ¿verdad? Un ejemplo de alguien que tiene que discernir. La Escritura no es más que lentes a través de los cuales se ve la normatividad. Es como una lámpara a nuestros pies, pero algunos lo agarran como no solamente lámpara a nuestros pies, sino como los pies y el camino mismo, ¿verdad? Eso se llama biblicismo, ¿verdad? Es otra deformación. Lo que hace que la luz de la Escritura sea tan útil e indispensable es que articula en claro lenguaje humano lo que es la ley de Dios. Aún sin Escritura, tenemos alguna noción de los requerimientos de justicia, pero Moisés y los profetas, Jesús y los apóstoles lo pusieron en imperativos claros e inconfundibles. La revelación de Dios no es necesariamente verbal. La Escritura es como una explicación verbal que un arquitecto le da a un constructor incompetente que ha olvidado cómo leer los planos. Entonces la Escritura viene siendo como, a ver, ya se te olvidó cómo era el diseño de la creación, hay que recordártelo. Entonces mira, para llegar ahí, te vas aquí por esta calle derecho, al llegar ahí donde veas una esquina amarilla, te das vuelta a la izquierda, y ahí luego, decimos aquí en México, vas a ver una plaza, bueno, ahí es. Bueno, más o menos eso es la Escritura para nosotros, porque nuestros ojos quedaron como, dice Calvino, nuestros ojos quedaron como llorosos, y es como si tuviéramos una miopía tan grave, que bueno, yo puedo darme cuenta de que aquí debe haber gente sentada, pero no puedo verle la cara a nadie, ¿no? Pero ¿qué hace la Escritura? Los que hemos ido al optometrista, cuando te ponen esos aritos aquí, ¿te acuerdas? Que dices, ¿no? Que todo se ve tan nítido y tan claro. Bueno, esa es la Escritura. Entonces, a través de la Escritura podemos ver la estructura que antes ya no podíamos ver. Tal vez la imagen de los planos pueda aclarar otro punto más. Supongamos que el arquitecto ha grabado la explicación. Sin poder consultar al arquitecto directamente en cuanto a cada detalle, aunque pues hay algunos por ahí que pretenden consultarlo hasta qué calcetines se van a poner al día siguiente, el constructor habría de depender tanto de la grabación como de los planos para la obtención de suficiente información para levantar la casa, el registro de la información general y los planos de las medidas y tamaños específicos y muchos más detalles que probablemente podrían aclararse con un estudio cuidadoso y a través de la experiencia a medida que la construcción avanza. De esta manera debemos seguir intentando discernir a través de un estudio empírico, y aquí aparecen las ciencias, y a través de la experiencia histórica,
¿Cuáles son las normas específicas de Dios para las áreas de la vida humana que la Escritura no toca explícitamente? Por ejemplo, las relaciones industriales, los medios de comunicación, la crítica literaria. Entonces, es un plano general, ¿sí? No es un... A mí me gustan las recetas de cocina porque me dicen, ahora ponga el agua, ¿ya hirvió? Ahora échele el espagueti y cuente 5 minutos exactos, apáguele y ahora échele tal, ¿no? Y una pizca de sal y así son muy padres las recetas de cocina porque te van guiando de la mano, así como un niño chiquito, ¿no? La Biblia no es eso, repito por 5ª vez, sí, porque muchos hermanos insisten en eso, ¿no? Entonces no es eso, es como un plano general que te está diciendo, bueno, pues mira, hay que usar espagueti, hay que usar carne molida, hay que usar esa, y se mezcla así y ya. Pero tú tienes que ir experimentando hasta que te salga el platillo, ¿eh? Más o menos es así la cosa, ¿eh? Tenemos que ir experimentando hasta que nos salga el platillo. La ley mosaica fue la instrumentación divinamente acreditada de la ley creacional para el antiguo Israel. Ahí la positivación sí fue directa porque fue en el Sinaí, fue a través de Moisés. Es una positivación divinamente sancionada para ese tiempo y lugar. En tanto que la ley mosaica está dirigida a una fase particular de la historia del pueblo de Dios, ha perdido su validez. Pero en tanto que apunta a la normatividad permanente del orden de la creación de Dios, retiene su validez. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la ley constitucional. ¿Ok? Entonces, una cosa es la ley normativa divina y otra cosa es la ley positiva. Entonces hay que distinguir claramente estas dos cosas. Entonces lo que en una época determinada, lo que una ley positiva, es mejor, si en una época determinada una ley positiva refleja adecuadamente la norma creacional, esa misma ley positiva en otra época puede no reflejar adecuadamente la misma ley creacional. Les voy a dar un ejemplo trivial. Supongamos que es una norma divina que hay que saludar al prójimo. Yo creo que sí lo es porque es una forma de reconocimiento y de respeto y Dios nos ha enseñado a amar al prójimo, ¿sí? Estoy interpretando. Ay, hermano, ¿está usted interpretando? Exactamente, estoy interpretando. No estoy hablando aquí como el oráculo, ¿no? O como la profecía, ¿sí? No, es una interpretación mía. Pero es que ese es el punto, que tenemos que hacer interpretaciones nuestras, basadas en la palabra, ¿sí? Entonces, la experiencia me ha enseñado que el saludar es una forma de reconocer al otro, y reconocer al otro es verlo como el prójimo. Lo menos que puedas hacer con tu prójimo es reconocerlo como tal, antes de amarlo. O una forma de amar al prójimo es reconocerlo como prójimo. Por lo tanto, el saludo es una norma divina. En el siglo XIX, en los ranchos, pues los charros se levantaban el sombrero para saludar. Entonces se crea la norma positiva, levántate el sombrero para saludar. Sin embargo, como ya nos fuimos urbanizando, ya no usamos el sombrero de charro y ya casi ni usamos sombrero tampoco, ni gorra. Entonces, ¿qué hacemos? La norma positiva para saludar no puede ser ya levantar el sombrero, tiene que ser otra. Entonces, hay un cambio en la norma positiva, pero no hay un cambio en la ley normativa creacional. Esto es un ejemplo sencillito, trivial si tú quieres, pero llévate esto al terreno de la justicia pública, al terreno de las leyes que rigen un país, y es lo mismo. Lo que en el siglo XIX era válido como una ley, ahora a lo mejor ya no es válido, no positiva adecuadamente la norma creacional. Otra manera de decir esto es que Dios hizo el trabajo de implementación para su pueblo en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento, en gran medida, Cristo nos da la libertad para hacer nuestra propia implementación. Esa es la diferencia, ¿sí? Allá estaba Moisés, quien les trajo la ley directamente. Jehová ha dicho que esta es la ley, positiva, ojo, positiva. Sin embargo, ahora no ocurre así. Ahora nosotros somos los que tenemos que hacer la ley positiva. Nosotros tenemos que hacerla. Jehová nada más nos dice en general cuáles son los lineamientos. Y a través de este trabajo que se ha realizado aquí en el Congreso, a través de Carlos, de Ernesto, de este grupo de
hermanos que han estado trabajando arduamente, de ustedes mismos, no estamos más haciendo otra cosa más que ver cuál es el diseño general, ¿verdad? Entender cuáles son las estructuras generales, los lineamientos generales, para poder pasar al siguiente tema, que es el de la instrumentación positiva, ¿verdad? La instrumentación positiva se concreta en una visión compartida comunitaria de la justicia pública, ¿sí? Es decir, una doctrina no subjetivista, ni caprichosa, ni necia, personalista, individualista de lo que es la justicia para México, sino en una doctrina comunitaria, de trabajo de equipo, de trabajo de una comunidad grande, la comunidad cristiana de México, que va concibiendo, discutiendo y encontrando cuáles son los problemas de la justicia y qué es lo que hay que hacer, ¿verdad?, para ir instaurando la justicia pública, para traer más justicia pública a este país. Cuando se tenga eso, se tiene ya un partido político. Eso es un partido político. Antes de eso no puede existir un partido político. Un partido político no es una agencia de colocación de chambas, porque ese es el error. Además, todavía venimos arrastrando el nepotismo y el patrimonialismo, ¿sí? Todos los partidos. ¿Ya? ¿Vamos terminando? Okay. Todos los partidos, Pregúntenme por ejemplos, y les doy ejemplos de patrimonialismo del PAN en Sonora o en Morelos, patrimonialismo del PRI en Veracruz, tengo muchos ejemplos, del perredismo en la Ciudad de México. Todos los partidos son patrimonialistas. El Niño Verde con su partido privado, partidos que gracias a Dios ya desaparecieron, pero se robaron 80 millones de pesos que nunca aparecieron, un negocito redondo realmente, ¿no? Entonces hay una deformación de la naturaleza del partido. El partido, Hermann Dooyeweerd nos enseña que el partido es esencial, no puede hacerse acción política fuera de un partido. Entonces no vamos aquí a denigrar los partidos, no vamos a menospreciar la institución del partido político. En una democracia plural como la que aspiramos a hacer en México, tiene que haber partidos. El problema es que los partidos actuales no están a la altura de su concepto, están deformados, no están operando como deben de operar. Entonces se maneja así, grupos de poder, de distribución del poder, de distribución de los recursos, de las candidaturas, de las plurinominales de X, Y y Z. ¿Sí? La crítica va dirigida en general a los actuales partidos que prevalecen en el país. Pero esa no es la naturaleza del partido. El partido es una comunidad ética y de fe que tiene una concepción de la justicia pública común y que trabaja hacia esa concepción de la justicia, tropezándose y chocando con las redes de poder, con la corrupción, con lo que ya sabemos. No vivimos en un mundo de angelitos, ¿verdad? Vivimos en un mundo de seres humanos de carne y hueso pecaminosos, con necesidades, transitas bastante, y ahí es donde tenemos que operar, ¿sí? Ahí es donde se tiene que reflejar la luz y sal, en esa lucha por reformar las cosas reales, por reformar las vías de comunicación, los puentes, por atacar los problemas efectivos de la vivienda, etcétera, de la seguridad pública. Entonces, es eso, un partido político, ¿sí? Entonces, mientras no tengamos esa comunidad con una claridad de lo que es la justicia y de lo que México espera de nosotros, mejor ni nos metamos, porque vamos a caer en lo mismo. Otra vez, una agencia de colocación y de distribución del poder. El poder es importantísimo, debemos de buscar el poder. El poder proviene de Dios. El poder proviene de Dios y la autoridad proviene de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces el poder político es instituido por Dios. Debemos de buscar el poder político para servir a México, ¿sí? Y a la humanidad en general, pero particularmente para servir a nuestro país. Entonces nada de que el poder es del diablo, nada de eso. El poder es importante, ¿sí? En todas las esferas hay poder y sin poder no se puede llevar a cabo nada. Si no tienes poder en la escuela, no puedes reformar el plan de estudios, ni instaurar las nuevas carreras, ni formar bien a los profesionistas, ni nada.
no funciona. Y así en todo, necesitas poder. El dinero es poder, es muy importante el dinero, bendito dinero. Nadie ha dicho que el dinero sea malo. Lo que es malo es el amor excesivo al dinero, ¿verdad? Eso sí, la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, no debemos de menospreciar nada en la creación de Dios. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Está deformado, eso sí, pero nuestro punto de partida no es revolucionario. Hay que barrer con todo y empezar de nuevo. No, de ninguna manera. Hay cosas muy buenas en la creación, ¿verdad? Hay que distinguir entre dirección y estructura, ¿verdad? La estructura de la creación es buena, pero la dirección está corrompida. Entonces lo que tenemos que hacer es redirigir nada más, ¿verdad? Por eso nuestro punto de partida no es la revolución, no es revolucionario. No vamos a hacer una revolución, sino que vamos a reformar paulatinamente, ordenadamente lo que se tenga que ir reformando, ¿verdad? Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Entonces, mucho cuidadito con echarle la culpa a la estructura de los problemas. El problema no está en la estructura. Grábense esto y repítanlo 1000 veces. La creación es buena, ¿verdad? La vida es hermosa, la creación es buena, tenemos muchas cosas buenas. Incluso en lo más feo que te puedas encontrar hay cosas buenas. Tú puedes criticar al Congreso de la Unión de la República Mexicana, sí es criticable, está operando mal, desde aquí lo criticamos, pero es reformable, tiene cosas buenas, tiene cosas positivas, hay cosas que están funcionando y lo que tenemos que hacer es ir redirigiendo lo que está mal en el Congreso, no destruir el Congreso, no buscar una revolución que arrase con la institución del Congreso, sino rehacer el Congreso, reformar el Congreso. Lo mismo en las demás instituciones, ¿verdad? En general, todas las instituciones tienen cosas buenas, entonces no hay que destruirlas, hay que reformarlas, redirigirlas. En el 6º día del proceso de creación, es decir, en el proceso de creación del cosmos, que todavía no termina, ¿verdad? Ahorita seguimos como en el momento de Génesis 1:1, sigue, el Espíritu de Dios sigue operando, la palabra de Dios sigue haciendo cosas aquí y ahora, no es algo místico, ya dijimos que es la ley que rige el mundo, y en el 7º día Dios descansó de sus obras, pero este no es el final del desarrollo de la creación. Debemos continuar el desarrollo de la tierra de modo social y cultural. La tarea que tenemos es la civilización. Entonces hay un gran aprecio desde nuestra visión por la civilización, por la cultura, un gran aprecio por la cultura. La cultura es buena y hay que defenderla y cuidarla. Así como las leyes de la naturaleza gobiernan la tierra en su desarrollo directo por Dios, en la llamada creación segunda, creatio secunda, las normas gobiernan la tierra en su desarrollo indirecto por Dios, a través de la gente, en lo que podríamos llamar la creatio tercia. Entonces, creatio prima es el Big Bang, creatio secunda es la evolución dirigida por la palabra de Dios, y creatio tercia es la creación de civilización por el ser humano, la cual desde luego está distorsionada por virtud de la caída. Pero precisamente los hijos de Dios, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, deben tener una nueva perspectiva de la creación tercia, es decir, como agentes conscientes dentro de la normatividad divina para el mandato cultural, ¿sí? El mandato cultural es la creación tercera. La historia es vista como el despliegue generacional y la inauguración de las posibilidades escondidas en el seno de la creación, tanto natural como humana. Aquí entra la tecnología, que decíamos aquí con el pastor Eduardo, ¿no? Por eso nos gusta tanto, él es ingeniero, nos gusta mucho la tecnología, la maravilla de la tecnología, ¿no? Eso es parte del desarrollo de la creación. Nos toca a nosotros el desarrollo de la tecnología, atacar también los problemas que genera la economía como el calentamiento global, es parte de la creación tercia, resolver eso, nos toca a nosotros, ¿sí? Nos toca a nosotros tecnologías sustentables y limpias que nos permitan llevar a cabo una buena mayordomía de la creación. Todo esto, si lo ven ustedes, está totalmente implícito en las enseñanzas del Génesis, ¿sí?
Entonces nos toca el despliegue de la creación, inventar cosas nuevas, nuevas tecnologías, nuevas formas de relación social, nuevas leyes, resolución de problemas sociales, políticos, económicos, creación de cultura, arte, etcétera. El despliegue de la creación. La ley creacional está pregonando, está demandando, está gritando que se le positivice de maneras nuevas y sorprendentes. Entonces está ahí el llamado, ¿no? El llamamiento a hacer nuevas cosas, a trabajar, a inventar, ¿verdad? Salir con cosas nuevas, novedosas. Lo novedoso es bonito, ¿no? No al grado de llegar a las locuras del que dice en Hechos, cuando fue Pablo al Areópago, ¿no? Ahí era ya una cosa, ¿cómo decirlo?, deformada, ¿no? Que nomás estaban buscando las novedades intelectuales ahí en Grecia, ¿no? En Atenas. No se trata de la novedad por la novedad o de estar como estábamos nosotros en la adolescencia esperando el siguiente disco de los Beatles, ¿no? Que estábamos así ya en sus marcas listos fuera para que apareciera el siguiente, ¿no? Que tampoco es tan malo eso, eran muy buenos los Beatles realmente. Pero bueno, hay quienes están nada más en el afán de la novedad. No se trata tampoco de eso, ¿verdad? Pero sí es importante la novedad. El significado de la historia, por lo tanto, debe buscarse a la luz de la gerencia humana de la obra de Dios. Hay etapas de desarrollo en la creación que corresponden a las etapas del desarrollo de la civilización humana. Lo que se supone aquí es la apertura de la creación a través del proceso histórico. Si dejamos de ver esto, si concebimos la diferenciación histórica que ha conducido a tales instituciones como la escuela y la libre empresa, y a tales desarrollos como la urbanización y los medios de información, como si estuvieran básicamente fuera del alcance de la realidad de la creación y su administración responsable por la raza humana, estaremos tentados a mirar estos y otros asuntos similares como cuestiones fundamentalmente ajenas a los propósitos de Dios en el mundo y tenderemos a etiquetarlos como si fueran inherentemente seculares, bien en un sentido religiosamente neutral o bien en un sentido francamente negativo, que es lo que hacen los anabaptistas, ¿no? Nuestro acercamiento a la historia será fundamentalmente reaccionario si hacemos eso, aunque podríamos hacer las paces por fuerza con la presente edad de desarrollo histórico en el occidente postindustrial. No obstante, si vemos que la historia humana y que el despliegue de la cultura y la sociedad son parte integral de la creación y de su desarrollo, que no están fuera de los planes de Dios para el universo, a pesar de las aberraciones pecaminosas, sino en cambio que estaban incorporadas desde el principio, que eran parte del proyecto, que nunca antes entendimos, entonces estaremos más abiertos a las posibilidades de servicio a Dios en áreas tales como la administración pública en particular, ¿no? La economía del desarrollo, o el paracaidismo, ¿no? Pero no el paracaidismo de los que se meten a terrenos ajenos, ¿eh? Esto no supone o el buceo que a mí me gusta, ¿no? Esto no supone una aceptación ingenua e idealista del cientificismo moderno, la tecnocracia o el capitalismo. Se reconoce que la civilización de Occidente está paralizada por un proceso desastroso de su secularización, después de todo. Pero sí supone un rechazo resuelto a abandonar nuestra civilización en manos de este proceso o aceptar el argumento de que la mano creativa de Dios está ausente en la formación cultural del hombre en el rol de Fausto. Si Dios no abandona la obra de sus manos, pues nosotros tampoco lo haremos. Entonces, está ahí pues claro el llamamiento, ¿no? al trabajo en todas las áreas de la vida, desde esta perspectiva que espero haber delineado más o menos en sus términos generales. Y si quieren podemos empezar a dialogar y a discutir sobre temas ya más específicos de política actual o de partidos o lo que gusten, ¿no? Gracias. No, vámonos. Permítanme 2 minutos porque ya pedí el micrófono, pero creo que todavía no lo traen, para que puedan hacer sus preguntas ahí desde su lugar. Nada más sean muy, muy concretos, no queremos otras conferencias, sino queremos que sean preguntas muy concretas para que se pueda hacer un diálogo. ¿Sí? Nada más permítanme un momentito.
Y mientras aprovechamos para hacer el comercial, el libro de Hroen van Prinsterer lo tenemos aquí afuera a la venta para los que quieran, ¿no? El Colegio Dort de Iowa ha publicado también La creación recuperada, bases bíblicas para una cosmovisión reformacional de Alberto Wolters, nomás que me temo que este sí va a ser más difícil que lo consigamos aquí en México. Pero bueno, están enterados de que ya existe en español, ¿no? Bien, mientras vayan si pueden escribir sus preguntas, sería mejor, ¿no? Si no, pues ahorita, ¿ya está el micrófono, Bien, pues, mientras que viene, ¿por qué no se levantan un poquitito, sin desorden, no se salgan, para ya terminar esta participación de preguntas? Y luego ya, a lo mejor salimos un poquito ahí al refrigerio, y luego ya para regresar a la entrega de diplomas de los alumnos que han venido tomando algunas conferencias y algunos reconocimientos a algunos maestros. Sí, entonces se pueden parar aquí nada más sin salirse. Los que gusten. Sí. Sí, para ya cerrar esto. Y luego ya. Ya. Estuvo bien. Bien, claro, perfecto. Ok. Sí, digo, pues nadie casi entra. Sí. Así es, Charlie. Muy atento, ¿no? No, son los que andan pescando ahí, ni tienen nada que hacer, ni se meten. Se meten a escuchar las cosas. Bueno, no los reconocí, por eso digo, ya ¿Quién conozco sabe? a toda la gente, ¿no? Qué bien. Me habló Catamón, que según iba a venir, pero que dice que Robert no llega hoy, que anda retrasado. Que anda retrasado y que quiere hacer allí un cambio de programa a Catamón. Traen el micrófono, vamos a tomarnos 5 minutos, vamos a prepararnos un café y regresamos en 5 minutos, ¿sale? Gracias. Y muchísimas gracias por este don que le da Dios. Gracias, hermano. ¿Cómo nos toca a los cristianos y no cristianos a ser pacifistas de acuerdo a la ley de Dios? Vaya, con el tema que usted nos trajo esta mañana. ¿Cómo nos toca ser pacifistas? Sí, usted mencionaba y sí me causó curiosidad. Es que no estamos llamados a ser pacifistas, estamos llamados a hacer paz, a traer paz. Pero el pacifismo procura traer paz a toda costa, ¿no? Por ejemplo, durante la Guerra Fría, los pacifistas proponían que Occidente, la OTAN, se desarmara unilateralmente. Entonces, que dejaran a la Unión Soviética con todas sus bombas nucleares y sus misiles intercontinentales y que Occidente unilateralmente se desarmara. Eso es el pacifismo. Si hubiera hecho eso Occidente, pues obviamente ahorita seríamos todos bolcheviques, ¿no? Si es que todavía existiéramos, más bien. Entonces el pacifismo no. Hacer la paz sí, pero hermana, el fundamento de la paz es la justicia, ¿sí? No podemos nosotros buscar que haya paz si no es a través de la justicia. Y además, desgraciadamente, siempre va a haber gente mala y perversa que va a tratar de imponer su ley a los demás. Y uno de los llamamientos del Estado es precisamente el imponer la ley a los malos, ¿no? Entonces no puede el Estado ceder en eso y decir, no, es que como crea mucha violencia o se provoca mucha violencia, ya no vamos a actuar. El Estado tiene la obligación de actuar. Romanos 13,
porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios para esto mismo, ¿verdad? Para que los malos teman. Entonces, San Agustín, el gran teólogo, pensaba que la única razón de ser del Estado era la fuerza en contra de los malos, pero ahora sabemos que hay algo más que eso, que la mera fuerza. El Estado puede ser mediador de la justicia pública, aunque todo mundo sea cristiana y buena gente, porque puede haber conflictos bona fide, y entonces el Estado tiene que mediar. Además hay que administrar los bienes públicos, algo que San Agustín no vio, pero necesitamos bienes públicos porque si no, no podemos circular. Necesitamos, la vía pública es un concepto romano que nos dice que tiene que haber precisamente eso, es decir, caminos que sean de carácter público, garantizados por un poder público, porque de lo contrario tendríamos que ir pasando por las propiedades privadas pidiendo permiso a cada quien para poder ir circulando, ¿no? Entonces el Estado tiene además la función de la administración de los bienes públicos, de las vías públicas, del agua, etcétera. ¿Alguien más? Licenciado, muchas gracias por la conferencia, muy amable. Mi pregunta es, ¿cómo iniciar una acción política para estructurar un partido si existen creencias que no es bíblico y en algunos intentos de algunos religiosos, llamarse cristianos, han intentado hacer un partido y han acabado en la nada? ¿Cómo podemos estructurar o caminar con más fundamentos en este tipo de Yo creo acción? que como han venido ustedes caminando aquí, ¿cuántos años llevan ya? 10, 10, 11. Esto no es para mañana, es algo de largo plazo. Sobre todo se necesita gente como ustedes, gente que no tiene la presión de a ver si el compadre me da una chamba ahí en la administración pública, sino gente que es solvente por sí misma y que tiene una preocupación legítima por el país, ¿no? Yo creo que ir moviéndonos como hemos venido a través de crear una cultura política nueva, basada en la escritura, que es lo que se ha venido haciendo, y las cosas por su propio peso van a tener que caer. Llegará un momento en que claramente Dios marque que se tiene ya que organizar algo más en ese sentido. Pero no, el fracaso de aquellos, hermano, es que no son partidos de cristianos, pero no son partidos con fundamento cristiano. Son como agencias de colocación para negociar puestos, ¿no? Y ya. No se trata de eso. No se trata de hacer ¿cómo se llama? Una agencia de colocación de empleos. Ese no es la finalidad de un partido. Así se ha tomado. Ese es otro problema de la administración pública de este país, que no se ha consolidado el servicio público de carrera. Entonces luego los candidatos hacen muchas promesas, y a ti te voy a dar la dirección de bibliotecas, y a ti te va a tocar la no sé qué, y entonces la administración pública se la reparten a los cuates, o a los que los van a apoyar en las campañas, y eso no debe ser la administración pública, debe ser algo profesional, un servicio civil de carrera, como existe en Alemania, en Prusia desde el siglo XVIII, que se creó el servicio civil de carrera con institutos de administración, ¿verdad?, con formación especializada. Entonces los administradores públicos es gente que está ahí, no son políticos, vamos, es gente que tiene que hacer funcionar el gobierno. Es lo que Max Weber llamaba una burocracia racional, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer eso, mi recomendación es, si quieres trabajar en la administración pública, métete a estudiar administración pública, ¿no? Y eventualmente trata de concursar por las plazas. En el gobierno federal ya se está estableciendo el servicio civil de carrera y el camino es ese. El que quiera ser administrador público va por ahí la cosa. El partido político es otra cosa. Aquí estamos hablando de la dirección política, ¿verdad? Entonces, aquí más bien el que quiera sufrir, venga hacia el partido, ¿verdad? Pero tiene que ser, yo creo que surgir de lo que decía, cuando una comunidad lo suficientemente informada y grande tenga una concepción de la justicia pública, entonces lo del partido pues va a ser necesario. Es decir, ni va a haber que buscarle tanto al asunto, yo creo. Muchas gracias. Allá. Doctor, antes que nada, gracias por la conferencia, fue muy buena. Gracias. Mira, yo quiero preguntarte una cosa.
ahora que nos mencionas, nos hablas que Dios no está sujeto a las leyes naturales, porque A Él es ninguna. soberano. Ni a las naturales ni a las normas. Ok, me viene una pregunta. En el Génesis nos habla de que creó Dios los cielos y la tierra en 7 días. Nos especifica un término de 7 días, ¿verdad? Y hay varios cristianos que dicen, debemos creer que fueron 7 días, a rajatabla el Génesis, porque si dejamos de creer alguna parte del Génesis, se nos viene abajo toda la estructura de la Biblia. Ahora, mi pregunta es en el sentido de lo siguiente. Los 7 días, y dado que Dios no está sujeto a las leyes naturales, ¿lo debemos tomar como 7 días o fueron 7,000 años o fueron 70 millones de años? Porque Dios no está sujeto a días. Entonces, yo quiero entender eso porque eso para mí es básico para entender todo el discernimiento del Génesis. Sí. Hay un falso biblicismo que se conoce como creacionismo fundamentalista, que es el que se ha venido peleando en los tribunales de los Estados Unidos, exigiendo que el creacionismo se enseñe a igual título que la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Y la trampa en la que han caído muchos evangélicos es esa, la del fundamentalismo y el creacionismo, ¿no? A defender a rajatabla así en todo detalle, ¿no? Aún, repito, contradiciendo las leyes de la física. No se puede sostener el creacionismo. No es congruente con las leyes de la física, de la química, no es congruente. Pero sobre todo lo más grave es que pierde de vista lo esencial del Génesis. Lo esencial del Génesis es que Dios crea y gobierna siempre y en todo momento el cosmos con su palabra. Eso es lo esencial. A mí me da lo mismo si fueron 24 horas de las nuestras, que si fueron 24.350 millones o billones de años. A mí me da exactamente lo mismo, no tiene relevancia eso. Para Dios, lo dice la Biblia, 1.000.000 de años es como un segundo, no tiene importancia. Porque eso da pie a que los evolucionistas nos digan, ya ves, no fueron 7 días. El proceso del mono se tardó 2 millones de años, ¿no? Claro. Pero entonces, hay esa dicotomía de conocimiento de tomar el creacionismo o tomar el evolucionismo. Y lo malo es que hay muchos evolucionistas ya cristianos. Yo he platicado con ellos y creen que el hombre viene del mono. Y porque han creído que el Señor se tomó 70 millones de años en hacer la creación, ¿no? Pero es que a mí me da lo mismo que el hombre venga del mono o del piojo, es decir, ¿por qué es más honorable decir que proviene de un muñeco de barro que decir que viene del orangután? A mí no se me hace más honorable que me digan que provengo del orangután que de un mono de lodo, de veras, se me hace más honorable. ¿Cuál es el problema con eso? El problema está en que no se entiende, ¿cómo se llama? Que lo crucial es que Dios va dirigiendo con su palabra el proceso cualquiera que éste sea. No sé cómo surgió el Homo Cro-Magnonis, no sé, pero cualquiera que haya sido el proceso, lo que tenemos nosotros que defender es que es conforme a las leyes que Dios le puso a la creación. Eso es lo esencial. Si fueron 10 millones, o viene del mono, o viene de los piojos, o viene del agua, me da lo mismo. Es exactamente lo mismo, no tiene importancia eso. Porque finalmente, estructuralmente, por ejemplo, nuestra